Abran sus Biblias en Primera de Pedro, el capítulo 3, los primeros 5 versículos. Primera de Pedro, capítulo 3, los primeros 5 versículos. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Para quienes tienen un dispositivo móvil, la NTV dice así: por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto. Cuando uno lee en la Biblia una frase que comienza o un versículo que comienzan con el por lo tanto, significa que lo anterior que se viene diciendo tiene una consecuencia en lo que se va a decir ahora. Este por lo tanto es una consecuencia, en consecuencia con. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora, ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. El Señor agregue bendición a esta palabra. He titulado a esta reflexión como procesos vitales en Cristo. Los procesos son una secuencia de actos que van desarrollando un determinado producto, por ejemplo. Tenemos el proceso de la vida. Comenzamos con la infancia y nos vamos desarrollando hasta llegar a ser viejos. Hay procesos que se siguen para producir determinados productos que comemos o que vestimos. Hay un proceso escolar. Los niños comienzan con el maternal, me parece, el grado materno, ¿verdad? Y van hasta convertirse en profesionales en la universidad, un proceso de estudio. En Cristo hay algunos procesos, cosas que uno debe ir viviendo y avanzando, porque de lo que se trata es de que el proceso sea de mejoría cada vez. Como cristianos debemos cada vez ir a más, no a menos. Pero debo advertir, en la experiencia cristiana, como en muchos otros procesos, a veces hay estancamientos y a veces hay hasta retrocesos. Uno puede tal vez testificar de creyentes que se estancan en su vida y en su relación con Dios, o que retroceden en su fe. Pero lo importante es más bien que vayamos en crecimiento. Y cuando digo vitales es porque son de vida o muerte, son decisivos. Así que repita conmigo el título: procesos vitales en Cristo. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos procesos vitales en Cristo que uno debe vivir? Comencemos por decir esto. Todos entendemos que para nacer basta un instante, pero para crecer hace falta toda una vida.
Pedro nos recuerda que también la vida cristiana tiene procesos. Dios no solo nos hace nacer de nuevo, también nos hace crecer. No solamente hay que nacer, hay que crecer. Hay quienes tienen la tendencia de quedarse en una etapa infantil de su relación con Dios. Ustedes recordarán a Pablo en 1 Corintios capítulo 3 diciéndole, ustedes, yo no les puedo hablar como a espirituales, les tengo que hablar como a niños en Cristo. Quiere decir, todavía son pequeñitos en el Señor, debiendo ser adultos, dice Hebreos, todavía necesitan de leche como niños, dice el capítulo 5 y 6 de Hebreos. Entre ese momento del nuevo nacimiento y la salvación plena, transcurre todo un camino. Ustedes ven que comienza ahí en el versículo 1 haciendo alusión al nacimiento. Pero después en el versículo 5 termina hablando de la salvación revelada, de lo que será la plenitud de salvación. Entre un punto y otro transcurre todo un camino. En estos 5 versículos, Pedro describe 4 procesos vitales que Dios desarrolla en quienes hemos nacido de nuevo, y conviene que usted con papel y lápiz, o por lo menos en el dispositivo, vaya anotando y pregúntese en este proceso, ¿cómo estoy yo? En cada uno de los procesos, porque puede ser que haya avanzado en uno, pero no en otros. La explicación de estos 5 versículos comienza con lo que el apóstol Pedro destaca en el capítulo 1, capítulo anterior, versículo 3, que dice Pedro que por la gran misericordia de Dios hemos nacido de nuevo. Diga conmigo, por la gran misericordia de Dios hemos nacido de nuevo. Es por la gran misericordia de Dios. La Reina Valera dice, hemos renacido. A partir de esa experiencia, debemos experimentar 4 procesos. El primero es el proceso de la renuncia a lo malo. Cuando ustedes entregaron su vida a Jesucristo, ¿tuvieron que renunciar a lo malo? Levánteme la mano, ¿quiénes tuvieron esa experiencia? Y durante los años que han venido, ustedes han tenido que renunciar a lo malo. Y en los años que vendrán, probablemente tendrán que renunciar a lo malo. Siempre, lo que no se vale es estar renunciando al mismo mal. Segundo proceso, el proceso de vivir diariamente la salvación. La salvación que tenemos en Cristo es una experiencia que la vivimos todos los días. Cuando decimos soy salvo en Cristo, realmente lo que deberíamos decir es estoy siendo salvo en Cristo. Todos los días experimentamos la salvación de Dios. Para decirlo de otra manera, cuando Cristo me redimió, es decir, me pagó el precio por mi libertad, esa redención yo debo experimentarla todos los días. Un día, cuando Jesús regrese, nos va a dar la salvación completa, salvación definitiva y plena. Pero mientras tanto, yo estoy todos los días en el camino de la salvación. Todos los días debo experimentar la salvación de Dios en mi vida. No es un boleto la salvación.
Es una senda que se recorre. Sé de una persona que un día dijo, yo ya recibí la salvación. Yo voy a hacer lo que me guste en esta vida, porque este boleto nadie me lo va a quitar. La salvación no es un boleto aéreo, es un caminar. Con el nuevo nacimiento comenzamos a andar en el camino de la salvación. Usted nació en Cristo Jesús y comienza a andar el camino de la salvación. Es el camino más largo que usted va a vivir hasta que muera o hasta que el Señor venga. Todos los días debemos anhelar la leche espiritual pura, que es el alimento nutritivo que sostiene nuestro caminar en la senda de la salvación. ¿Cómo me sostengo yo si estoy caminando todo el tiempo? ¿Cómo me sostengo? Me sostengo porque me alimento de la leche espiritual pura. Por eso es que me sostengo, no me debilito, no caigo. La leche espiritual, dígalo conmigo, la leche espiritual representa todo lo que nutre la nueva vida en Cristo, comenzando con la palabra. De hecho, algunas versiones dicen la leche espiritual de la palabra. Usted necesita todos los días. Y debe, dice Pedro, anhelar, gritar por esa leche espiritual. Pedro no emplea aquí la palabra santificación, que ya mencioné anteriormente. Pero esa palabra santificación que la usa Pablo, esa palabra sería sinónimo de este camino de salvación. ¿Qué es el camino de la salvación sino el camino de la santificación? Uno comienza naciendo y ahí tiene que crecer. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La leche espiritual es la palabra. No es únicamente la palabra, pero es primordialmente la palabra. Por eso entendemos que la leche espiritual de la que Pedro habla comienza con la palabra de Dios, aunque no se limita a ella. Debemos anhelar la leche espiritual pura, ¿para qué? Para que crezcan a una experiencia plena de salvación. ¿Por qué leo la Biblia todos los días? ¿Por qué la estudio todos los días? ¿Por qué voy a la Escritura para escudriñarla? ¿Por qué lo hago? No lo hago simplemente para decir he leído la Biblia. Lo hago para alimentarme, para nutrirme. Porque estoy en un caminar en Cristo todos los días. El camino de la salvación implica que yo necesito estar fuerte. Porque en ese camino de salvación hay alguien que no quiere que yo llegue al final. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. La salvación de Dios es una experiencia cotidiana y continua que nos lleva día a día a vivir más y más la vida en Cristo. Todos los días. Así que la próxima vez que le pregunten a usted una persona, ¿y cómo le va? No diga, aquí en la lucha. Como muchas personas acostumbran a decir, diga, aquí en el camino de la salvación, aquí en el camino angosto, todos los días, luchando, sí. Pero usted no está en la lucha, está en el camino de la salvación. Es el segundo proceso.
¿Cómo sé que voy bien en ese proceso? Porque voy siendo santificado. Porque mi vida está siendo santificada. Porque cada vez más me aparto de lo que no es bueno y hago mía la conducta y el carácter de Cristo en mi vida. Le hago una pregunta. ¿Usted es hoy un mejor creyente que hace 10 años? Contéstese usted. ¿O que hace 20 años? Soy un mejor creyente. ¿Cómo lo sé? ¿Cuánto refleja mi vida el carácter de Cristo? Tercer proceso. Dígalo conmigo. El proceso de ser edificados como casa espiritual. Yo creo que lo pueden decir con mucho más ganas. El proceso de ser edificados como casa espiritual. Qué honor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios habitó en un templo de piedra. Entonces Dios se manifestaba en aquel templo, en el lugar santísimo. Propiamente donde estaban las puntas de los querubines, ahí donde terminaba una punta y comenzaba la otra, en ese pequeño espacio, ahí era donde Dios se manifestaba. Pero aquí Pedro dice, leemos, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle una gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Dios está edificando un templo donde Él mora y gobierna, donde Él se manifiesta. Ese templo está hecho de nosotros. Ese es un privilegio. Cuando cita la piedra principal, los edificios se comenzaban en una esquina. Allá en aquella esquina se ponía una piedra de lados iguales, perfecta en las medidas. Una piedra completamente perfecta. Medidas perfectas, porque era la piedra principal. Se ponía en la esquina y a partir de allí comenzaban a echar las medidas con, digamos, algún tipo de cable o mecate, no sé, para los lados, para allá, para arriba, a partir. Si esa piedra estaba mal, iba a quedar una casa chueca, un edificio chueco. Así que la piedra principal es fundamental que sea piedra completamente perfecta, cortada perfectamente, puesta perfectamente, para que todas las líneas que se tienen que trazar a partir de ella sean perfectas. Cristo es la piedra perfecta. Y a partir de esa piedra perfecta nos pone a nosotros en línea con Él. Estamos siendo edificados por Dios como templo espiritual. La casa espiritual se construye desde Cristo, porque Él es su fundamento, y hacia Cristo, porque toda la iglesia crece acercándose continuamente a Él. Este texto comienza diciendo esto: ahora ustedes, repitan conmigo, ahora ustedes se acercan a Cristo. ¿Cómo es que edifica Dios la casa espiritual? Cuando usted y yo nos acercamos a Cristo.
nuestra relación, nuestra intimidad con Dios es fundamental para ser edificados como casa espiritual. Cristo es la piedra principal de este templo de Dios. Por eso Pedro describe que este proceso de edificación espiritual se desarrolla en una relación de acercamiento a Cristo. Es en la cercanía con Cristo que el proceso acontece. ¿Cómo soy yo edificado en Cristo? Porque me acerco a Él constantemente. Tu relación con Dios, tu cercanía a Dios, tu intimidad con Cristo es lo que va diciendo cuánto estás siendo tú edificado como piedra espiritual. Cuando nos acercamos a Cristo, se produce un milagro. Pasamos de ser materia de maldad a ser piedras vivas. Antes de conocer a Jesús, yo era materia de maldad, tenía una conducta de mal. Pero cuando conocí a Jesús, comencé un proceso, Él comenzó en mí un proceso en el que está puliendo mi vida. ¿Ustedes creen que Dios se la va a jugar poniendo una piedra perfecta allá y poniendo por aquí una piedra imperfecta? Esa piedra imperfecta puede echar a perder todo el resto del edificio. Así que Jesús, en su cercanía con nosotros, coge los cinceles todos los días y dice, este mal carácter hay que trabajarlo. Y comienza a cincelar. Esta mala actitud que tiene de vida hay que ponerla al fuego para purificarla. Y comienza el horno. Y por eso es que vivimos los desiertos. Y por eso es que vivimos esas experiencias de vida que a veces nos resultan difíciles. Porque Dios no trabaja nuestras vidas con un abanico a la par. Dios trabaja nuestra vida con cincel. Así que si usted algún día ha sentido, un dolor, y estoy hablando figuradamente, es Dios trabajando en tu vida, trabajando en tu carácter, en tu conducta, en tu voluntad, trabajando en tu manera de ser, trabajando en tu constancia, trabajando en tu compromiso, trabajando en tu servicio, trabajando en tu nobleza de corazón, trabajando en tus sentimientos, trabajando en tu temperamento, en tu carácter y en tu personalidad, trabajando constantemente para hacer piedras vivas que se asemejen a la piedra angular de un edificio que es perfecto, porque ese es el templo espiritual de Dios y Él nada hace que sea imperfecto. Hace unos días estuve escuchando una exposición sobre la construcción del templo por Salomón. Y entonces explicaba, óigame bien, que traían unas piedras que pesaban cada una 400 toneladas. Y las tenían que traer a veces de 20, 30, 40 kilómetros de distancia. Antes de ponerla a caminar rumbo a Jerusalén, antes de eso, se tenía que verificar que las piedras fueran completamente bien cortadas. Porque una piedra con una mala cortadura, con alguna cosa, de una vez la tiraban boca hacia abajo y se despedazaba en el camino. Pero estas piedras eran completamente bien hechas, grandes, pesadísimas. Cogían troncos, los montaban sobre los troncos y los conducían. Ponían 10 troncos para decir, conducían, y cuando llegaba allá que se podía desbalancear, ponían otros troncos y así iban por ríos, por montañas y por valles hasta llegar a Jerusalén. Duraban semanas trasladando una de esas piedras. ¿Qué les parece?
Y ustedes recuerdan que los árboles fueron traídos del Líbano, es decir, 200 kilómetros de distancia de Jerusalén, los trajeron uno a uno que fueran perfectos en todo su talle, para que llegaran a Jerusalén con igual perfección, porque no se podía admitir algo que fuera imperfecto. Y déjeme decir que para caer y poner todo eso, no se permitía que hubieran choques de metales y ruidos, era el silencio. Porque era el templo de Dios y Dios ya lo habitaba. Entonces lo ponían con gran ceremonia y solemnidad. $170,000 kilos de oro. No dije 170 kilos. 170,000 kilos de oro. 10,000 monedas de oro, 340,000 kilos de plata, 612,000 kilos de bronce, 3,400,000 kilos de hierro, todo traído y tratado con perfección. El oro se amachacaba hasta que se hacían láminas muy finas, que tuvieran el mismo grosor todas ellas, porque había que revestir paredes. Pero nosotros creemos que Dios se tiene que aguantar que uno tenga un mal carácter. Señor, póngame ahí en el templo tuyo espiritual, aunque yo tenga esos defectos, aunque yo no esté interesado en un proceso y compromiso por mi perfección. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer algo como eso? Tu vocabulario, tus pensamientos, tus actitudes pasan por el ojo supervisor de Dios. Fuimos piedras de desecho hasta que Cristo, la piedra rechazada, nos recogió y nos puso en su edificio. Cada cristiano es un elemento constitutivo del edificio de Dios. Una piedra sola no construye nada, pero puesta junto a otras sobre el fundamento correcto se convierte en el templo espiritual. El templo es el punto de encuentro para la adoración a Dios. Y ahí llegamos al cuarto y último proceso. Quiero repasarle el proceso de la renuncia. Primer proceso de nuestra vida, todo el tiempo. El proceso del camino de salvación. El proceso de convertirnos en piedras preciosas para su templo espiritual. Es el proceso formativo de Dios. Y el último, dígalo fuerte, el proceso de asumir el sacerdocio de la adoración. Leemos el texto, 1 Pedro 2:5. Leamos fuerte. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Repita esa última frase. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Usted no canta, usted ofrece sacrificios espirituales que agradan a Dios. Dios no pide simplemente que cantemos. Dios pide que nosotros tengamos fruto de labios que confiesan su nombre. Que sea una actitud espiritual. Que cuando canto me lleno el corazón de un profundo convencimiento de que Dios está recibiendo una ofrenda, un sacrificio. En el Antiguo Testamento se dijo, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Es una palabra que se cumple en nosotros. Somos, dice Pedro, un real sacerdocio. En este nuevo templo espiritual que Cristo está edificando, Dios nos constituye en sacerdotes santos, dice este texto. Que aprendemos a dar sacrificios espirituales que agradan a Dios.
démosle un minuto de sacrificio espiritual a Dios que le agrade y Él lo va a cambiar por una hora de canciones que ni lo agradan. El problema cuando nosotros cantamos es que queremos cantar lo que nos agrada. Y no se trata de lo que nos agrada, se trata de lo que le agrada a Él. En este nuevo templo espiritual, Cristo está edificándonos, repito, para ser sacerdotes santos, que aprendemos a darle sacrificios espirituales que le agradan a Dios. Todos nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, dice Pablo. La adoración, díganlo en voz alta, la adoración es una disciplina que aprendemos y perfeccionamos mientras maduramos en Cristo. Repita de nuevo esa frase, la adoración es una disciplina que aprendemos y perfeccionamos mientras maduramos en Cristo. Cuando yo nací, yo no nací pidiendo un cepillo de dientes, primero porque no tenía dientes. Pero cuando los tuve, no pedí un cepillo de dientes. A mí me enseñaron en casa a lavarme los dientes. Hasta adquirir la disciplina de que después de cada comida, después de cada uno de los alimentos que comía en el día, debía lavarme los dientes. Y antes de ir a acostarme, debía lavarme los dientes. ¿Me explico? Se llama disciplina todo aquello que aprendemos. La adoración es una disciplina. Aprendemos a adorar a Dios. Aprendemos a hacer una adoración perfecta a Dios. Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento recibían las ofrendas de sacrificio, lo primero que hacían con un corderito era examinarlo para que no tuviera mancha, que no tuviera una herida, que los casquitos todos fueran perfectos. Era perfecta, tenía que ser perfecto. Nosotros tenemos que aún ir más allá de eso. Nuestra adoración en la iglesia debe ser perfecta, porque Él es perfecto. Debe ser santa, porque Él es santo. Por eso tenemos que aprender a ser sacerdotes, no solamente adoradores, sino gente que sirve a Dios. No nacemos aprendidos, tenemos que ir aprendiéndolo. Y hay dos cosas que el apóstol Pedro resalta sobre la adoración, y con eso termino. Número 1. Leámoslo juntos. La importancia de comprender que nosotros adoramos a Dios por medio de Jesucristo. Jesús lo había dicho, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ya no necesitamos un sacerdote que ofrezca por nosotros. Somos sacerdotes que ofrecemos adoración a Dios por medio de Cristo. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, miren, quiero decirles esto, puede ser que usted haya entendido parte de lo que he dicho hoy, pero esta parte que voy a decirle ahora quiero que la retenga en su corazón. Cuando nos reunimos en este lugar para adorar, nosotros adoramos por medio de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo adoro por medio de Jesús. En medio de la congregación te alabaré. Él está con nosotros para alabar al Padre. Y nosotros adoramos al Padre por medio de Jesús. Segundo, el sacrificio que más agrada a Dios no humea sobre un altar de piedra. Se derrama en el servicio silencioso de cada día. El mejor sacrificio siempre será el servicio. Cuando tú sirves, adoras a Dios. ¿Cómo le llamaban nuestros abuelos a los cultos? Decían, vamos al servicio. Y anoche estuvo precioso el servicio, porque
tenían la idea de que cuando nos reunimos para presentarle un servicio al Padre a través de Jesús. Piense por un momento esto. Piense por un momento. Digamos que este es el templo antiguo de Salomón. Y todos nosotros somos sacerdotes. Entonces recogemos o traemos las ofrendas para presentarlas en el altar a Dios. Pedro está usando esa figura y dice, nosotros somos sacerdotes que le presentamos sacrificios vivos a Dios como sacerdotes. Para finalizar, el nuevo nacimiento no es el final de la obra de Dios, es apenas el comienzo. Dios nos salva, pero también nos forma. Cuando usted nació en Cristo Jesús, comenzó un camino de 4 procesos en su vida. Quiero que lo tengan muy en cuenta. 4 procesos están sucediendo en su vida. Número 1, un proceso de renuncia continua a las malas conductas. Proceso número 2, un proceso de maduración y crecimiento espiritual en cuanto a la salvación de Dios. Usted cada día está siendo santificado por la palabra. Número 3, un proceso que nos vincula a los demás creyentes para ser edificados como templo espiritual. Dios está formando tu carácter, formando tu voluntad, formando lo que eres. Dios está preparándote para la eternidad en esta vida. No tiene una segunda oportunidad para hacerlo. No hay un segundo estadio para hacer eso. Dios dice, voy a ser una persona que pueda vivir la vida eterna y la voy a hacer mientras que esté viva. Y número 4, un proceso de maduración en el sacerdocio de la adoración y el servicio a Dios. Son los 4 procesos. Bien, tengo 2 preguntas para ustedes. Saquen papel y lápiz, por favor. Primera pregunta, ¿qué está haciendo Dios conmigo desde que nací de nuevo hasta que llegue a la plenitud de su salvación? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Lo tengo claro? Y segunda pregunta, ¿en cuál de estos 4 procesos estoy estancándome? Padre, aquí estamos, somos tu pueblo. Y tú nos has dado una palabra esta mañana. Una palabra que probablemente no la comprendamos todos, pero la necesitamos todos. Mi Dios, pido por este pueblo tuyo. Pido, Señor, que tu fuerza y tu espíritu nos impulsen a comprender lo que ha sido dicho y a establecer autocríticamente un punto de reflexión sobre dónde estamos en la marcha contigo. ¿En qué punto del proceso estamos? ¿O en qué punto de cada proceso estamos? Ayúdanos, Espíritu de Dios.